Bueno, veríamos entonces ahora lo que faltaba, aparte de ver el principio de Carnot, veríamos su demostración. Y la conclusión final sería la aplicación de este ciclo de Carnot y los principios de Carnot hacia las máquinas térmicas de Carnot, refrigerador y bomba de Carnot. Para ello voy a compartir el, el Power, no sé si lo están viendo en este momento. Sí, Si profe, no se no, ve. sí se ve, díganme si se cambia, porque también habría que ver. ¿Se cambia? Sí, Sí, sí se profe. cambió. Está medio lento, ¿no? Está medio lento el internet, porque yo mismo antes la computadora volaba, ahora lo noto un poco más lento. Debe ser porque tengo abierto varios programas, voy a tratar de cerrar alguno de ellos, aguántenme un segundo. Ahí se fue uno, ahí se va otro. Bien. Bueno, habíamos visto el ciclo de Carnot, que era un ciclo, ¿se acuerdan?, de tipo reversible, que era el más eficiente, que operaba entre dos límites de temperatura, llamado uno fuente y el otro el sumidero, ¿verdad? Cuando el ciclo de Carnot se logra, en realidad su eficiencia es el máximo posible y es el modelo a seguir en todas aquellas máquinas que cumplan con este ciclo. Ahora veríamos a qué le llamamos el ciclo inverso de Carnot, que como dijimos era un ciclo de tipo reversible, por lo tanto se puede invertir todos los procesos hasta complementar el ciclo, lo cual obtendríamos un ciclo inverso debido a que es reversible todos los procesos, y van a ver ustedes que circularía en un sentido antihorario, ¿verdad? En un diagrama PV, el área que representaría el ciclo, ¿qué es? A ver si me saben decir. Ya algo hablamos de eso. El producto PV, por ende, el área que deja un ciclo en un diagrama PV, ¿qué representa? El trabajo. El trabajo. En este caso, que sobre el ciclo desarrollaríamos, fíjense ustedes que para poder extraer calor de una temperatura menor y llevarlo hacia una temperatura mayor, estamos en contra de la segunda ley de la termodinámica, que habíamos dicho que la direccionalidad era de la menor hacia la mayor temperatura. Pero para desarrollar este ciclo y que cumpla con ese objetivo en un ciclo reversible, porque ya todos los procesos los habíamos invertido, justamente por ser reversible, necesita de una cantidad de calor, perdón, de trabajo, ¿verdad? Es decir, una cantidad de trabajo que deberíamos darle a ese ciclo para que pueda cumplir con el objetivo, que sería de llevar el calor QSUL del sumidero hacia la fuente, hacia el de mayor temperatura. Por lo tanto, este ciclo se da a llamar el ciclo de refrigeración de Carnot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sacando cada vez más calor de la de menor temperatura y llevándolo al de mayor temperatura. El ciclo va a ser exactamente el mismo, nada más que en caminos invertidos. Ese trabajo que nosotros le haríamos sería el trabajo que desarrollaría ese fluido de trabajo en cada uno de los procesos hasta complementar el ciclo. Ese diagrama PV entonces nos representaría el ciclo, el cual es el trabajo que necesita en el compresor. Entonces, ya estamos en condiciones de hablar del principio de Carnot. Un principio, como ustedes saben, es como una ley física que no fue refutada y que se acepta como tal. Y dice que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos depósitos de temperatura. Hablamos de depósitos como así también del sumidero, ¿no? Que es
aquel que tiene su menor temperatura. Ya habíamos definido qué era reversible y qué era irreversible. ¿Recuerdan ustedes a qué le llamábamos irreversible? ¿O cuáles eran los procesos irreversibles? Los reales. Claro, los que se cumplen en realidad con un determinado desgaste de esa energía debido justamente a los procesos irreversibles. ¿Se acuerdan cuáles eran algunos de los procesos irreversibles? La fricción, el agitado, ¿se acuerdan? Todos aquellos procesos que en la vida real se dan directamente y espontáneamente son los denominados irreversibles. Entonces dijimos, o mejor dicho, el principio de Carnot establece que toda máquina irreversible tendrá una eficiencia térmica, ¿no? Una eficiencia menor que la máquina reversible. Estas eficiencias térmicas reversibles que operan entre los mismos depósitos, ¿no? Es decir, que cuando nosotros queremos comparar una máquina reversible con otra irreversible, tal como lo demuestra la figura, tenemos que hacerlo en función del mismo o de las mismas temperaturas puestas en juego, tanto de la fuente como del sumidero. Fíjense que allí la placa le está diciendo estos principios, es como una conclusión, ¿verdad?, de la segunda ley de la termodinámica, porque hablábamos justamente de esa direccionalidad y de esa calidad de energía. Bien. Veamos ahora desde el punto de vista físico-matemático para demostrar este principio de Carnot. O estos dos enunciados de Carnot. Fíjense ustedes que se aprovecha una forma de demostración matemática que es por la negación, ¿no? Ya vamos a ver cómo verdaderamente, si alguien conoce de esas demostraciones que sabíamos hacer en matemática, la aplicamos acá para usar como herramienta en la termodinámica y poder demostrar estos dos enunciados del principio de Carnot. Fíjense ustedes que si yo niego uno de ellos, me da por resultado la negación del otro, ¿verdad? Es decir, la negación de un concepto tiene que darme, lógicamente, la negación del otro. Por eso, ¿cómo hacemos la demostración de estos principios? La violación de estos dos da como resultado, dice, la violación justamente, o la negación de la segunda ley de la termodinámica. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Para ello, vamos a comprobar que el primer enunciado de Carnot, ¿no? ¿Se acuerdan el primer enunciado? Que una máquina irreversible era de menor rendimiento que una reversible. Para ello tendríamos que considerar una máquina de tipo reversible y una máquina de tipo irreversible dentro de lo que sería las dos temperaturas puestas en juego, tanto de la fuente como del sumidero, ¿no? Hacia donde eliminamos el calor para poder realizar el ciclo. Recuerden que siempre era necesario eliminar una cantidad de calor para que pueda de esa manera completar el ciclo y dejar un área, porque si volvíamos exactamente por el mismo camino, no había un área, si lo quieren ver desde el punto de vista gráfico. Por lo tanto, el área que me representaría el trabajo no existiría. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que aquella máquina que yo estaba realizando los procesos entre esas dos fuentes, pongamos una de tipo reversible y otra irreversible para su comparación. Para ello, como la demostración viene desde el punto de vista de la negación, yo tendría que negar el primero, en este caso
que sería el primer principio de Carnot, y ver qué pasa con el segundo. Supongamos que se invierte ahora la máquina térmica reversible, porque justamente ese es el concepto de una máquina térmica reversible. Quiere decir que yo la puedo invertir, puede realizar los procesos en forma inversa. Para ello, recibirá una entrada de trabajo de tipo reversible y rechazará calor hacia el depósito de máxima temperatura. ¿Me van entendiendo? Entonces, como el refrigerador, porque eso lo que en definitiva sería cuando invertimos la máquina reversible, un refrigerador, la cantidad Q sub H que recibe el depósito de alta temperatura, lo tendría que extraer desde el sumidero con una menor temperatura. Ese sería el objetivo de una máquina refrigeradora, que en este caso, como la estamos invirtiendo, estamos viendo cómo produce esa transformación. Ahora, si se consideran juntos tanto el refrigerador como la máquina irreversible, se tiene que la máquina produce un trabajo neto igual, ¿verdad? El reversible con el irreversible, mientras intercambia calor con un solo depósito. Esto es posible de acuerdo al enunciado de Kelvin y Planck de la segunda ley. No, porque no puede pasar calor desde la menor temperatura hacia el de mayor temperatura por sí solo. Dijimos que necesita una cantidad de trabajo que se le realice. ¿Sí? Si ustedes ven un refrigerador, una heladera, un aire acondicionado, necesita del compresor, y el compresor es una cantidad de calor que le está dando al sistema, en este caso el sistema frigorífico. ¿Sí? Entonces, la suposición primera de que la máquina irreversible es de mayor rendimiento que la máquina reversible es incorrecta. ¿Por qué? Porque negamos el principio de Carnot y llegamos a la negación de la segunda ley. Por lo tanto, es incorrecto decir que una máquina térmica irreversible, como están demostrándose acá, es mayor que la reversible. ¿Por qué? Y porque vamos en contra también, o la negación, del segundo principio de la termodinámica. Dicho de otra manera, negando el principio de Carnot, llegamos a la negación del segundo principio de la termodinámica. Por lo tanto, es correcto. Es decir, que nunca va a haber, invirtiéndolo, nunca va a haber un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque si la negación es negación, entonces la afirmación es la afirmación. Por lo tanto, podemos decir, nunca va a tener una máquina térmica irreversible un rendimiento mayor que una reversible. ¿Por qué? Y porque si no, no estaríamos cumpliendo una de las leyes fundamentales de la termodinámica, como es la segunda ley, que me habla de la direccionalidad. Por ende, de la transferencia de calor de una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Se entiende? Si no, vuelvo a explicar, ¿eh? Capaz que lo entiendan con el gráfico que viene. Miren. Teníamos la fuente de mayor temperatura y el sumidero. Tenemos la máquina irreversible y tenemos la máquina reversible. La máquina reversible, por ser tal como es, puedo invertir. Esto que tienen flechas con línea de punto quiere decir que la estoy invirtiendo. Por lo tanto, llevar calor del sumidero a la fuente necesita de un trabajo como el que tiene también en línea de punto. ¿Sí? Fíjense que yo le hago trabajo a la máquina reversible solamente. La irreversible no, porque es irreversible. A la reversible puedo darle trabajo, me saca calor y lo vuelve a la fuente. Si yo considero todo el sistema como si fuese uno solo,
¿qué pasaría? Se anularían los trabajos, como vimos recién, el irreversible menos el reversible va a ser 0, y nos va a quedar directamente algo así, que es imposible que eso suceda. ¿Mm? ¿Se entiende? Por lo tanto, negando el primero, diciendo que la máquina reversible tiene mayor rendimiento, podemos decir que ninguna máquina térmica irreversible tendría mayor rendimiento térmico que una máquina reversible. Siempre y cuando operen siempre entre las mismas dos temperaturas, ¿verdad? La T sub H y la T sub L, temperatura de la fuente y temperatura del sumidero. Profe, ¿Sí? ahí en el irreversible, ¿por qué digamos, los trabajos son iguales? ¿No tendría que haber una variación en el No, hecho de la... porque por eso es porque solamente en la máquina reversible todos los procesos volverían por el mismo camino. Mira, espera, ¿ves? Todos tendrían que ir por el mismo camino porque son reversibles. Lo único que hice es cambiar la dirección. Antes, como hacía la compresión, la expansión, todo, tenía una expansión isotérmica y una adiabática, y tenía una compresión de tipo isotérmica y otra adiabática, y cumplimentaba el ciclo, ¿verdad? Ahora es al revés. En lugar de ir en el sentido horario, ahora va antihorario, pero exactamente por los mismos caminos de cada uno de los procesos. Por ende, el área, que es el trabajo, serían iguales. De la máquina reversible, ojo. ¿Mm? De la reversible solamente la invertimos. Esta no podemos invertir. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, sí. fíjense, estas dos flechitas, si lo quieren ver así, estas dos flechitas se anularían. Estas dos flechitas se anularían y esta también. ¿Y qué quedaría? Quedaría lo que están viendo en la figura, que es completamente ilógico desde el segundo principio de la termodinámica. Que eso es lo que se trata de demostrar. Quedaría como que de una fuente fría yo saco una cantidad de calor y puedo realizar un trabajo, cosa que no negaría la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si partí negando el primer corolario o principio de Carnot y llego a la negación del segundo principio de la termodinámica, al invertir los dos es como que multiplicar a los dos por -1. Digo, ninguna máquina reversible, o mejor dicho, ninguna máquina irreversible tendrá mayor rendimiento que una máquina reversible de Carnot. ¿Por qué? Y porque la negación de uno me lleva a la negación del otro. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que haya afirmado la segunda ley de la termodinámica. Ahí está, una afirmación, una negación con una afirmación, cosa que sería la demostración contraria, ¿verdad? Pero la negación de uno, que me reafirme la negación del otro, es la demostración de que nunca puede haber el primero con respecto al segundo. ¿Se entiende, chicos? Si no, no tengo problema de volver a explicar, ¿eh? Vamos al segundo. A ver, a una de esas entiendan mejor con el segundo corolario y el segundo principio. ¿Qué decía el segundo principio? Decía que dos máquinas se cambia, fíjense, la irreversible por una máquina reversible. ¿Qué decía? Que dos máquinas reversibles que actuaban o trabajaban entre las dos mismas fuentes deberían tener el mismo rendimiento, la misma rendimiento térmico, la misma eficiencia térmica.
Es decir, que esta vez en el dibujo se cambia la irreversible por otra reversible. Y en este caso decimos que tienen que tener el mismo rendimiento. Y bueno, se hace exactamente lo mismo. Y vamos a ver que siempre vamos a concluir que las máquinas reversibles en sí siempre tienen el mismo rendimiento. ¿Se animan a demostrarlo ustedes? Negando uno, me tienen que llegar a la negación del otro. Y se van a dar cuenta que las dos máquinas tienen reversible el mismo rendimiento. ¿Me entendieron? ¿Cómo lo podríamos negar, profe? Variándole la fuente sería. O sea, No, las fuentes tienen que ser la misma. No, tú o sea, tienes que claro, decir, claro, o sea, la finalidad vos- es que si toman de la misma fuente, se cumple, digamos. no, mira, recién teníamos la máquina irreversible, ¿sí? Y decíamos que la irreversible tenía mayor rendimiento, ¿ves acá? ¿Lo ves al mouse? La irreversible tenía mayor rendimiento que la reversible, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que cambiar. En lugar de poner reversible, ahora le tienes que poner, en lugar de poner irreversible, tienes que poner reversible. Y llámale A y llámale B, ¿sí? Para no confundirte. La máquina A reversible tiene mayor rendimiento que la máquina B reversible. Las dos reversibles. Entonces debería invertir una de ellas, supongamos que invierte la B, y puedes jugar con eso y puedes luego invertir la A. ¿Por qué? Porque son reversibles. Entonces, vos inviertes una y te va a dar exactamente lo mismo y te va a negar el segundo principio. ¿Por qué? Porque también vas a cancelar la flechita y va a quedar lo mismo, como que la máquina combinada, que también va a ser reversible, va a poder trabajar con una sola fuente, cosa que niega el segundo principio. Entonces, diciendo que A es mayor a B, negaste esto, quiere decir que no pueden ser. Y luego puedes hacer B mayor que A y también vas a llegar a la negación. Entonces, si A no es mayor que B, ni B es mayor que A, ¿cuál es la lógica matemática que queda? Que son Son iguales. igual. Exactamente. Eso quiero que lo hagan ustedes. ¿Se animan? Como práctico teórico para entenderlo. Profe, pero ahí en el gráfico nos faltaría el depósito de la temperatura. De la de alta, acá. Claro, ahí para que Y dé, claro, digamos, por eso, porque justamente, ¿por qué me decís vos que te faltaría? Porque me estás afirmando que la ley se da así. Justamente, esto es negar la segunda ley. Esto es como que sacas trabajo del frío. Ojalá fuese así. Entonces no tendríamos que gastar energía de los combustibles ni combustible. energía eléctrica. Me estás negando la segunda ley. Justamente tú me estás diciendo no, pero para que haya trabajo tiene que haber calor. Exacto, ahí está la negación. Entonces, si yo negué que A es mayor a B y llego a esto que es negativo, negacionista, vas a ver que no se da. Luego hago B es mayor a A y llego a la misma negación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si A no es mayor que B y B no es mayor que A, entonces son iguales. Entonces llegas a la conclusión que el segundo corolario de Carnot o principio de Carnot, que ninguna máquina térmica reversible es mayor que el otro, sino que son iguales. Por eso dice que se concluye que ninguna máquina térmica reversible puede ser más eficiente que otra. ¿Me explico? Siempre y Sí, cuando trabajen entre las mismas dos temperaturas de la fuente y sumidero. Es decir, si lo quieren ver a nivel práctico, ponen una máquina reversible que anda nafta y ponen otra máquina reversible, pongan Chevrolet y pongan Ford. Y después me dicen, las dos reversibles. Bueno, supongamos que Chevrolet y Ford hayan hecho dos motores reversibles. Bueno, ¿cuál tiene más rendimiento?
con la misma nafta, ¿no? Van a llegar a la conclusión, ni que Ford ni que Chevrolet, si son reversibles, y las dos usan nafta. Entonces, ¿cómo son? Iguales. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. En la práctica veíamos una tabla de rendimiento digamos, Se entrecorta, no te escucho bien, se entrecorta. a ver, ¿ahí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. A Dime. ver, en la práctica veíamos una tabla de los rendimientos de los diferentes aire acondicionados. Ujú. Ese número que se obtiene ahí es en base a una determinada, digamos, condiciones. Claro, sí, sí, sin lugar a dudas que sí. Ahí interviene la presión del condensador, la presión del evaporador, la temperatura, sí, sí. Por eso, fíjense ustedes cuáles son no se olviden que ya habíamos visto cuáles eran las condiciones en las cuales, a ver, suponía que eran las suposiciones de Carnot, ¿se acuerdan? Que es más o menos la que le estoy mostrando. Que el émbolo funcionaba sin fricción. ¿Eso qué significa? Que es una máquina de qué tipo? Reversible, ¿verdad? Que las paredes del émbolo se consideraban también aisladas del calor. ¿Qué quiere decir? Que no pierden, también sigue siendo algo ideal, algo que es perfecto, ¿cierto? Y luego que al cambiar la tapa de este cilindro por hacer un conductor perfecto, tampoco se perdía. Todas son condiciones, y fíjense que no hablamos nada de la sustancia, ¿eh? También es independiente de la sustancia. Yo le puse el ejemplo de la nafta a ustedes, pero en lo que sería las suposiciones y el principio de Carnot, nada me dice del fluido de trabajo, ¿eh? ¿Sí? Esas suposiciones se siguen utilizando para llegar a las conclusiones y las demostraciones, tanto del primero como del segundo corolario de Carnot, que nos van a ser muy útiles luego para determinar la escala termodinámica de temperatura. ¿Sigo? Miren que estamos... Profe, ¿cómo sería en Sí. ese caso para determinar exactamente el rendimiento, digamos, de un ¿Cómo sería? determinado, claro, o Y sea, las bueno, condiciones? exactamente. Esa fue la pregunta que se hicieron en aquel momento cuando estaban haciendo la termodinámica, ¿de qué dependía? Porque estamos hablando de calores, ¿verdad? Estamos hablando del calor del más bajo, si se quiere, en un rango, que es el del sumidero, y un calor más alto. Por eso le llaman, fíjense, H en inglés hot, ¿cierto? Caliente, y low en L quiere decir low, bajo, ¿verdad? Uno bajo o high alto, como el high alto y bajo, no, así sería. Low y high alto, bajo y alto. No habla nada todavía de las temperaturas ni la función que lo está relacionando. A eso vamos con el tema de escala de temperatura. Ahora te contesto. Déjala pendiente la pregunta y en definitiva lo que tú me estás preguntando es ¿cómo sabe que el otro es más caliente? ¿Cierto? ¿Cómo sabe de qué depende? ¿Sería eso? Claro, claro, sí, sí, Bueno, exacto. ahí vamos, ahí vamos. Entonces, justamente se preguntaron lo que tú te estás preguntando, entonces dijeron, no, acá nos hace falta una relación, una función matemática que nos esté diciendo quién es mayor que quién. Perfecto. Y fíjense que esa relación es independiente de las propiedades justamente del fluido de trabajo. Entonces, si yo estoy colocando una relación que es independiente a las propiedades en sí de la sustancia que está evolucionando o que está puesta en juego,
estamos hablando de lo que se definiría una escala termodinámica de temperatura. Que yo pueda determinar la relación sin que hablemos de sustancia, de gas natural, de nafta, de gasoil, ¿se entiende? O de mercurio, si en último de los casos colocaría un termómetro para medir la temperatura. No se olviden que de esta manera, luego de enunciar el segundo principio, se dieron cuenta de esto, y lo mismo que tú te estás preguntando, es decir, que de allí nacería el origen del principio cero. Ya van a ver por qué. Entonces, por eso le llamaron cero, porque primero se enunció el primer principio, luego el segundo, por eso lo llevo más o menos como es la historia de la termodinámica con respecto a la planificación de la cátedra. Se dio el primero, el segundo, y ahora estamos por entrar al tercer principio, entre comillas, que sería el principio cero, pero en realidad no es un principio tercero que avanza, que evoluciona, sino que necesitaban tenerlo antes, inclusive, de decir o denunciar el primer principio. Entonces, al hablar de esas funciones, de esas relaciones que uno lo llamaba mayor y otro lo llamaba menor, dependía de una escala termodinámica que no tenía en cuenta las propiedades de la sustancia. Entonces, el segundo principio de Carnot, o corolario de Carnot, establece que las máquinas térmicas reversibles tienen la misma eficiencia, ¿verdad? Eso fue en definitiva la conclusión. Cuando operan entre los mismos dos depósitos. La eficiencia en una máquina reversible es independiente del fluido, medio que estoy sacando las conclusiones de lo que ven. Entonces, si la eficiencia de una máquina reversible era independiente del fluido y las propiedades de este que evolucionaban en ese ciclo, de algún modo tiene que estar relacionado con algo. Debe ser una función de algo, ¿verdad? Y que podía ser el modo de ejecutar el ciclo o el tipo de máquina, en este caso reversible usado. Como los depósitos de energía se caracterizaban por su temperatura, entonces se dijo, debe ser que la eficiencia de esa máquina tenga algo que ver con esa relación dada por lo máximo y por lo mínimo, que debería de estar en función de algo que le llamábamos una temperatura termodinámica, porque no depende de la sustancia ni de la propiedad de la sustancia alta, y la temperatura de esta sustancia también, mejor dicho, la temperatura de este sumidero que no depende de la sustancia. Fíjense que la eficiencia es función G de algo. Entonces quiere decir que la relación de los calores también va a ser una función de esos mismos valores de temperatura. Porque decía, si la eficiencia va a depender de eso, la relación entre los calores de la más alta con respecto a la más baja, también debería ser una función de las mismas temperaturas termodinámicas que no dependen de la sustancia, ya que pueda cumplir con este rendimiento que ya no había tirado en teoría don Carnot, don Sadi Carnot. Y que dependían, fíjense ustedes en definitiva, que podríamos decir que dependen de la temperatura mayor y la temperatura menor. Bien, ahora vamos a ver esa demostración. ¿Se entiende la idea? Este es la pregunta, la misma pregunta que tú te haces. ¿De qué depende la eficiencia? Si dijimos que, de acuerdo al principio de Carnot, no dependía de la sustancia, no dependía de las propiedades de la sustancia. Entonces va a estar en función de esas temperaturas absolutas que se definían como las temperaturas que no dependen de la sustancia. A su vez, si yo saco la máquina térmica y relaciono los calores, también va a estar en función de esa temperatura máxima y de esa temperatura mínima.
Y como Carnot ya no había tirado este rendimiento, que era la diferencia de los calores, dividido en lo que como eficiencia definida, que era lo útil sobre lo que recibe, y lo útil era la diferencia de los calores, que representaba el área, que representaba el trabajo, con respecto a lo que recibía, luego lo distribuyo y queda esta ecuación. No quiero volver a lo que ya vimos para no perder tiempo. Entonces esto ya lo sabemos, y decimos que si esta relación es una función, una relación matemática, una dependencia de las temperaturas, por lo tanto la eficiencia debería también ser una relación de las temperaturas. ¿Se entiende? Vamos a demostrar. Supongamos ahora, con conocimiento de lo que ya hablamos de los corolarios de Carnot, que tenemos 3 máquinas y las 3 reversibles. 2 de ellas en contacto con la fuente térmica, ¿verdad? Que reciben el calor cada uno de su fuente, como Q1 y Q3. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Quieren que lo amplíe un poco? Sí, Yo profe, lo sí veo lo- chiquito, profe. ¿Se ve bien allí? Ahora Ahora sí. sí. Bueno, espero que se pueda cambiar, porque cuando lo amplias muchas veces no se cambia. Pero no importa, lo saco, lo amplío, lo paso y luego lo amplío. Entonces, esto es fundamental para demostrar aquello que estábamos hablando. Fíjense que tengo 3 máquinas reversibles, A, B y C. 2 de ellas, como les decía, en el caso de A y B, están en contacto con el depósito o la fuente de una energía, tal que puede proveer Q1 a las 2. Como está en función de esa temperatura, los 2 calores en este caso son iguales. A y C reciben ese calor, en este caso C, por ser reversible, no por ser reversible, por ser una máquina térmica, realiza un trabajo y devuelve esta cantidad Q sub 3 al sumidero, que está a la temperatura T sub 3, es decir, más baja que T sub 1. Ahora veamos la máquina A y la máquina B. La máquina A, reversible también, recibe esta cantidad de calor Q sub 1, realiza un trabajo y lo devuelve, o mejor dicho, lo deriva hacia la máquina B, que recibe esa cantidad de calor Q sub 2, desarrolla el trabajo, en este caso la máquina B, y devuelve también una cantidad de calor Q sub 3. ¿Sí? Fíjense que como todas son reversibles, ¿cómo serían si yo combino A y B reversible con respecto a C reversible? Y operan en las mismas temperaturas. Tendrían la misma eficiencia, ¿verdad? Entonces, al tener la misma eficiencia, yo tendría que decir, bueno, la relación de Q1, ¿se cambió la placa? Sí, Sí, profe, profe. sí, sí. Sí, profe. Perfecto, bueno, vamos a ver. Al aplicar las relaciones esto de los calores entre Q1 y Q2, que sería la fuente intermedia o la máquina intermedia que le pasaría el calor hacia la máquina reversible B, va a estar en función también de sus temperaturas termodinámicas. Y luego la B va a recibir Q sub 2 y sus relaciones de calor también va a ser una relación matemática entre T2 mayor y T3, la del sumidero. Por lo tanto, Q1 con Q3 sería también una relación entre, siguiendo el razonamiento, Q1 y Q3, es decir, T1 absoluto y T3 absoluto. ¿Qué pasa ahora si yo multiplico entre F1 y F2? Si se le da llamar, supongamos que este no le puse, pero supongamos que fuese F1, F2 y F3, ¿cierto? Bueno, ¿qué quedaría? Fíjense ustedes que si yo hago esta relación, este producto, esta identidad, ¿qué pasaría? Se simplificarían los Q2, ¿ven? Entonces,
Pero antes de ello yo diría, al pelo, va a haber una función matemática que va a depender de la temperatura 1 y una temperatura T sub 3. Que va a ser lo mismo considerar una función entre T1 y T2 por la función de T2 a T3. Como habíamos visto que del lado izquierdo es función de T1 y de T3, fíjense ustedes que del otro lado también sería una función entre T1 y T3, que es lo que debemos demostrar. Entonces, si entre T1 y T2 es también una relación, no estoy hablando de una temperatura en particular, estoy diciendo que va a haber otra relación, en este caso θ, que va a depender de T1. Y va a haber otra relación que va a depender de T2. Una mayor y otra menor. Por lo tanto, esa relación matemática también entre 2 y 3, va a existir esa relación entre 1 y 3. Que si considerando la identidad aquella, y al simplificar vemos que no va a depender de esa relación. Fíjense que todavía no estoy hablando de temperatura, estoy hablando de relación. Se va a simplificar esa relación de T2, lo cual tanto izquierda como derecha va a quedar en función de T1 y T3. Por lo tanto, Q1 es a Q3 como la relación de T1 es a la relación de T3. ¿Me van siguiendo? Si no, vuelvan. Miren que esto es fundamental para entender luego toda una otra materia como es máquinas térmicas en el año siguiente, en el cuarto año de su carrera. Entonces, de allí nace que el calor mayor es al calor menor como la relación de las temperaturas termodinámicas mayor es con respecto a la relación de la temperatura menor. ¿Se entiende? Este es el único requerimiento que tiene la segunda ley de la... ¿Por qué? Porque el calor va de la temperatura mayor a la temperatura menor. Entonces, si esa direccionalidad va a depender de alguna relación. ¿Cómo es esa relación de θ en función de la temperatura termodinámica? Bueno, es arbitraria. Y para eso lo tomó Lord Kelvin y propuso que esa relación de esa temperatura termodinámica se transforme en la temperatura de escala termodinámica diciendo que el punto triple, es decir, aquel punto en el cual coexiste el agua, el aire y el hielo, equivalen a 273,16 grados. Eso se estableció en la conferencia internacional. Fíjense ustedes cuándo, en 1954. Y estamos hablando desde 1800 y pico que vienen estudiando todos estos principios hasta que se estableció esa relación, esa función, esa coherencia con que ese cero lo vamos a medir, lo vamos a llamar arbitrariamente como 1 sobre 273, que es el cero de la escala Kelvin. Y fíjense que una temperatura en grados Celsius va a ser igual al Kelvin menos los 273. Esa es la relación, esa es la función arbitraria que buscábamos. Ahí se transformó de esta relación θ a T. Cuando nosotros describimos que para esa transformación, para que esos procesos se desarrollen en esta máquina, que son procesos de tipo reversible, que no dependa de la sustancia, la relación de sus calores va a ser igual a las relaciones de las temperaturas absolutas termodinámicas. Esa relación es fundamental para luego decir que el rendimiento... ¿dónde está? Permítanme volver. Que el rendimiento va a estar en función de ¿qué? De las temperaturas.
Entonces yo puedo colocar ahora que la eficiencia térmica de Carnot es igual a fíjense ustedes, 1 menos temperatura termodinámica mayor sobre temperatura menor. ¿Se entiende? Si no se entiende, me preguntan y volvemos. Esto es fundamental que ustedes lo puedan así digerir. Es decir que la magnitud de un Kelvin se definió como 1 sobre la 273,16 partes del grado Kelvin. Por lo tanto, las variaciones entre Kelvin y Celsius van a ser iguales. ¿Por qué? Y porque uno le suma y otro le resta 273, entonces van a ser iguales. ¿Se entiende? Ojo, la variación. La variación. Bien. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No quiero pasar sin que ustedes, no quiero pasar a la máquina térmica de Carnot sin que me hayan entendido esta relación. ¿Me entendieron? ¿Les queda alguna duda? ¿Entienden esto de las tres máquinas? Luego hace como si fuese una sola máquina y quedan como que las dos máquinas reversibles. Por ser reversibles van a tener la misma eficiencia y por lo tanto van a depender las dos de la fuente y el sumidero. No va a depender del valor intermedio. Eso es lo que le está diciendo. Y al no depender del valor intermedio, yo puedo decir que el calor que va a pasar de la fuente mayor al menor va a ser una relación, una función de una temperatura que no dependa de la sustancia, que se le llama temperatura termodinámica, mayor respecto a la menor. ¿Cuál va a ser esa relación? Bueno, se estableció en 1954 que el punto triple, como se le llama, es decir, cuando coexiste el agua en sus tres estados, le dan a llamar el valor de 273,16. Entonces, ¿cuánto vale el cero absoluto? Pregunto. Cero grados Kelvin. ¿Y cuánto vale en Celsius? Menos 273. Muy bien. ¿Qué? Menos 273. Grados Celsius. Bien. Muy bien. Esa es la conclusión. Ese es el uso. Y fíjense ustedes cómo de esa manera se llegó a la relación que el rendimiento de las máquinas térmicas va a depender también de las temperaturas. Entonces, la hipotética máquina térmica que opera en los ciclos reversibles de Carnot, por lo tanto, se llama máquina térmica de Carnot. ¿Qué es? O pasaría a ser el modelo a seguir en todas las máquinas térmicas por tener su máxima eficiencia. ¿Qué es de cuánto? Profe, Sí. ¿por qué empieza digamos, con la temperatura? Y eso es lo que ¿Por qué no comprendo. relaciona? Claro, y no empieza directamente por la transferencia de energía. Es Porque que, la temperatura ¿cuál es? depende de la sustancia, ¿o no? No, la temperatura termodinámica no. No depende de la sustancia. Te estoy demostrando que no depende de la sustancia. Ojo, no me confunda la sustancia del depósito y la sustancia del sumidero. Yo te estoy hablando de la sustancia de la máquina, ¿eh? Estamos hablando del fluido de trabajo que depende de la máquina, que evoluciona en la máquina. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, yo tengo que definir una relación o por qué pasa la energía del calor mayor al calor menor. La relación es directamente proporcional al que la fuente también va a ser una función de la temperatura absoluta. Eso es lo que te dice. ¿Qué va a depender de la temperatura absoluta? ¿Sí? Una relación, una función
de la temperatura mayor a la menor. Entonces dice, ¿qué pasa si hay uno intermedio? Y bueno, si hay uno intermedio, no depende del intermedio, porque ustedes ven que en esta identidad, que el producto, ¿verdad? Para no entrar en un detalle tan analítico desde el punto de vista matemático, se simplifican los Q sub 2, es decir, que está simplificando la fuente de intermedia y va a quedar entre 1 y 3. Es decir, entre mayor y menor, o menor y mayor, como se establezca la relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa función entre 1 y 3 va a ser también una relación de las identidades de Q1 sobre Q2, que habíamos dicho que es una función de la temperatura, fíjense. Y luego veo que esas funciones eran reemplazando los valores de las funciones con los calores, veo que queda en función de una relación entre T1 y T3. ¿Sí? Y al final digo que el calor mayor es al calor menor como la misma relación que se produce. Entonces yo digo, si establezco una función arbitraria que yo conozca y que pueda medir, va a ser T. Y lo mismo pasa con la menor. Entonces, esa temperatura, que no depende de la sustancia, puedo decir que los calores de la máquina reversible están directamente relacionados al cociente de sus temperaturas termodinámicas. Esa es la conclusión matemática, es una lógica matemática. Si el calor va en una dirección del de mayor al de menor, es porque el mayor tiene una temperatura termodinámica mayor que el menor. Y la relación de los cocientes va a ser igual a la relación de las temperaturas. Y había que buscar una función que las relacione. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el punto? Y se estableció en 1954 que ese valor era el punto triple, que era aquel en que coexistían las tres fases de la misma sustancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nace así lo que se le da en llamar la temperatura termodinámica, y cuya relación es que el valor en Kelvin menos los 273 me queda en Celsius. Por ahí creo que tenía una relación para que tengan en cuenta la escala en sí. Si terminamos de ver este Power, ya les voy a hacer ver unas relaciones de las temperaturas entre las distintas temperaturas, porque está el sistema internacional y está el sistema inglés, cada una con sus temperaturas termodinámicas. En el sistema internacional, la temperatura termodinámica es el Kelvin, y en el sistema inglés es el Rankine, que también es arbitrario, lo toma como menos 459. Ya enseguida termino este y les proyecto el otro Power para que vean cómo se calcula y cómo son las relaciones, que también son media arbitrarias, y que más arbitraria en sí es la inglesa que la de internacional, que está en una forma decimal establecida, ¿no? De cero, que es lo que habíamos visto el otro día. Bien. Sigamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Me entendió, alumno? ¿Por qué decimos que están Sí, funcionando? profe. Es justamente no. por esa segunda ley de la termodinámica, porque no hemos demostrado que todavía suceda lo contrario. Si este lo toco y es más caliente, entonces pasa el calor del más caliente, pero debería haber alguna relación. ¿Cuál es esa relación arbitraria? Bueno, esta que utilizaron. Bien. Y que todavía no se alcanzó el cero absoluto, ¿no? Estamos próximos, muy próximos, pero estamos muy por cerca de alcanzar. Bien, veamos ahora la máquina térmica. Habíamos dicho entonces que esa hipotética máquina térmica se llama reversible, se llamaría máquina térmica de Carnot.
Entonces, la eficiencia térmica de esa máquina térmica de calor de Carnot, que es reversible, se determina mediante la relación que habíamos visto, que era la relación de los calores. Para máquinas térmicas reversibles, esa relación de transferencia se lo puede poner en función de calor, se lo puede poner también en función de las temperaturas tal como demostramos recién. Entonces, esa eficiencia térmica la puedo poner en función de T sub L sobre T sub H, porque este cociente de calor es igual a las temperaturas termodinámicas correspondientes. Y esta relación se denomina la eficiencia de Carnot, porque la máquina térmica de Carnot es una máquina reversible que es la de mayor eficiencia térmica. Es decir, su máximo relación térmica. ¿Sí? Bien. Ahora, matemáticamente, a ver si entienden. ¿Cuándo va a ser 1 la eficiencia térmica de Carnot? Cuando no haya diferencia de temperatura. Si no hay diferencia, quiere decir que son iguales. Va a valer ¿Cierto? 0 ahí. Claro, ese es el mínimo de rendimiento. Si yo hubiese preguntado, ¿cuándo va a ser el rendimiento de Carnot 0? Cuando las temperaturas sean iguales. Entonces va a ser 1. 1 menos 1, 0. Yo te pregunté, ¿cuándo va a ser el máximo rendimiento de Carnot? Cuando el calor de Matemáticamente, pérdida sea 0. 0. Ajá. El calor 0. entre al sumidero. Bien, vamos a lo matemático. 0 sobre un número, ¿no es matemáticamente una indeterminación? 0 sobre un número, ¿no? Sí, es una indeterminación. No, profe, cualquier número dividido, el 0 dividido en cualquier número es 0. La Pero- indeterminación es cuando el cero está en el denominador, profe. Claro. No, no. A ver. Vamos desde el punto de vista termodinámico. Es una negación. ¿Cómo te puedo decir? Puede, a ver, vamos a esto, lo que les quiero decir yo. ¿Puede haber una máquina que no elimine calor al sumidero? No. A ver, ¿puede haber un ciclo que dibuje un área sin llegar a eliminar calor al sumidero? No, porque siempre hay rozamiento y pues no es perfecta la máquina. No, aún reversible. Por eso es lo que les quiero determinar. Bueno, por ahí el término indeterminación. Yo puedo volver. Imagínense el ciclo. A ver, PV. Permítanme volver a donde quiero hablarle yo. Ah, ahí está. Supongamos. Ya no Yo- sería máquina, profe. Ahí está. Entonces, ya no es máquina. ¿Por qué? Porque para que cumpla el ciclo, sí o sí debe eliminar a... Eso sería, vos me estás diciendo, no es máquina, entonces es una inexistencia, no quiero usar la palabra indeterminación, una no existencia, ¿verdad? Claro, exacto. Bueno, entonces me estás negando que existe una máquina de eficiencia. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Es decir, sí, ustedes ven que matemáticamente, si este es 0, perfecto, este queda en 1. Pero termodinámicamente, físicamente, ¿eso puede existir? No, profe. No, desde el punto de vista físico termodinámico. Ahora, si yo te pongo una fuente infinita de calor, como puede ser el sol, pongamos el sol.
¿qué va a pasar con el cociente? El resultado se va a acercar a 0. Va a tender a 0, no va a ser 0 también. Muy bien. Pero si fuese totalmente reversible e idealizado, sería una máquina que le saca calor al sol, hace un trabajo perfecto y obtendría su máxima eficiencia. A eso quería decir. Entonces, esa máquina térmica que va a funcionar en esa máxima y en esa mínima, es decir, que buscaría su eficiencia en función de la máxima cantidad de calor recibida a una fuente T con respecto a una de menor temperatura. Y el rendimiento tendería ¿a cuánto? En ese caso tendría el 100%. Al 100%. Porque, bueno, en este caso estamos viendo una eficiencia, lo tendríamos que multiplicar por 100 si lo quieren ver rigurosamente matemáticamente el tema, ¿no? Pero bueno, tendería a 1 o al 100%, que es lo que se estima como modelo a seguir, lo que es la máquina de Carnot. ¿Se entiende? Entonces, quedamos en la conclusión de que esa eficiencia máxima puede tener una máquina térmica que opera entre esas temperaturas y que todas las máquinas térmicas irreversibles, es decir, las que verdaderamente se pueden obtener en la realidad, que operan entre los mismos límites de temperatura, tienen eficiencia menor. Entonces, llegamos a la conclusión de que una máquina térmica real nunca puede alcanzar esta máxima eficiencia porque los procesos ideales son irrealizables, es decir, que los procesos reales siempre son irreversibles y que están relacionados con un ciclo real. Luego vamos a ver que esos ciclos termodinámicos también están relacionados con un ciclo mecánico que encima no son cerrados, son abiertos. Mayor irreversibilidad todavía. Porque lo correcto sería volver a reciclar los gases producto de la combustión. Estoy tirando una idea. Pero los gases producto de la combustión no van a tener oxígeno para combustionar. Entonces tengo que hacer entrar nuevo. Entonces pierdo más calor. Entonces la eficiencia es menor. Hablando de máquina de combustión interna, ¿no? Lo mismo va a pasar con cualquier otro sistema de energía. Siempre hay una pérdida por alguna irreversibilidad. En los motores térmicos tampoco es 100%, si bien es cierto, es mayor el rendimiento que las otras máquinas, pero también tiene una pérdida debido a las corrientes parásitas, a la fricción, al calor al medio, en fin. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Bien. Las eficiencias térmicas de las máquinas térmicas reales, entonces podemos decir que si la máquina térmica no puede ser mayor, la irreversible no puede ser mayor, tampoco puede ser menor, entonces las térmicas tienen que ser iguales solamente si son reversibles. Esta es la conclusión. ¿Cuándo va a ser una máquina térmica de Carnot igual a su eficiencia? Cuando la máquina térmica sea reversible. Estamos haciendo la demostración ahora de por mayor, por menor, y vemos que su eficiencia van a ser iguales solamente rendimiento térmico de Carnot, ¿no? Cuando la máquina térmica también sea reversible. Es decir, de un lado tenemos la de Carnot y otro sería la real. ¿Y cuándo va a ser eso posible? Cuando sea reversible. ¿Y eso se va a dar en la realidad? No, es una hipotética situación para modelizar y tener en cuenta cuál es el máximo rendimiento a obtener en una máquina térmica. Bueno, chicos, me excedí en el tiempo, pero ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 1:30? Sí, profe, hasta las Me 6:30 quedan unos es. minutitos. Entonces, en resumen, el teorema de Carnot establece que todas las máquinas térmicas funcionando entre una fuente a una temperatura constante dada y un disipador de temperatura constante también, ninguna tiene una eficiencia mayor que la de una máquina térmica reversible.
¿Mm? Ese es el modelo a seguir, esa es la eficiencia mayor a seguir. ¿Mm? Entonces, como conclusión, la máquina de Carnot consiste en procesos completamente reversibles que se pueden volver por el mismo punto y funcionan en la dirección lógica inversa, de manera que sigue funcionando. Y funciona en ese caso como una bomba de calor. ¿Por qué? Porque está bombeando calor desde la fuente menor hacia la fuente mayor. ¿Por qué? Porque lo estoy obligando a pasar a través de la realización de un trabajo. El ciclo de Carnot en sí se puede efectuar en la práctica en procesos sin fricción. Es decir, no se puede realizar en la práctica porque en la realidad casi todos son irreversibles. ¿Mm? Es imposible transferir calor sin un potencial de temperatura. Y ese proceso tiene que ser debido a la realización de algún trabajo para poder realizar lo inverso. Los procesos isotérmicos se logran solo si el émbolo fluyera muy lentamente, eran cuasi estáticos, ¿se acuerdan? Adiabáticos, que no pierdan ese calor. Eso sería un proceso ideal y un proceso sin irreversibilidad. Los procesos isotérmicos y adiabáticos por ahí son muy difíciles, si bien es cierto se consigue aislar lo más que se pueda, pero muy difícil de llegar a su aislación total, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué otra cosa les puedo decir? Bueno, aparte que en la práctica un proceso cuando se va expansionando el pistón dentro de dentro del cilindro es muy difícil que la mitad sea isotérmico y la otra mitad adiabático, o es o no, eso es lo que quiere decir la placa en ese interín. No es que hay una mitad del cilindro que se haga, ¿entienden lo que les quiero decir? O se calienta o no se calienta y entonces no va a ser adiabático. Es muy difícil de realizar. ¿Mm? Este tema lo saqué íntegramente del Single Ball, así que si quieren ustedes aumentar su volumen de conocimiento, estoy dejando de compartir, léanlo de allí, de la página 300, 301 en adelante, está muy bien explicado. Y si no, lo pueden estudiar del FAIRE, lo pueden estudiar del Paco Ruiz. Hay muchos libros lindos de termodinámica, pero esto está bastante didáctico y muy bien desarrollado. ¿Mm? ¿Alguna duda, inquietud? Profe, a la máquina de Carnot la Sí, usaba para comparar la eficiencia con respecto a otras máquinas térmicas. claro, ese es el modelo a seguir, porque justamente ellos se preguntaban, ¿cómo sé yo? Como se preguntaban ustedes, ¿cómo sé yo que esta máquina funciona bien? Y bueno, busquemos una relación, esas relaciones eran de las temperaturas termodinámicas que no dependían de la sustancia, sino más bien de esa relación de temperaturas que existía a través de lo que se dan a llamar las temperaturas termodinámicas, ¿no? Es decir, que esa relación de los calores que eran función de las temperaturas, pero esa relación de las temperaturas luego hubo que buscar una función para relacionarla, y esa función que la relacionaron en el punto triple que se estableció en 1954 en esa conferencia internacional, ¿no? Y de allí llamaron que ese punto triple era los 273 grados. Lógicamente, los menos 273 va a ser el cero, como habíamos establecido recién, ¿sí? No tengo tiempo de hacerles ver el otro power de las relaciones. No sé si no recuerdo si lo vimos. Lo vimos en algún otro momento, sino ya con más tiempo se los proyecto y lo vemos, que serían las relaciones entre los distintos grados de temperatura, es decir, Fahrenheit con Celsius, Kelvin con Rankine, o
en las relaciones de temperatura. ¿Eso lo vimos, esos gráficos? No me acuerdo, por eso les pregunto. A principio de año, pero muy por encima, profe. Bueno, entonces lo podríamos ver la clase que viene, háganme recordar y les hago ver cómo es esa relación que existe entre las escalas de temperatura.